Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues nuevamente vamos a replicar el taller de ceremonias indígenas como camino de vida y memoria colectiva. ¿De qué se trata? Es un taller histórico de nuestras tradiciones que nace de una necesidad, de una crisis existencial y espiritual, de moral, de valores y todo eso que se ha venido generando desde hace alrededor de unos 30 años con nuestras nuevas generaciones. De repente la crisis religiosa en las iglesias y las religiones ya no llenan, ya no nos han llenado, entonces nos metemos a buscar e investigar qué es lo que nos llena y qué es lo que nos nutre. Y América está ampliamente nutrido de muchas ceremonias indígenas. Y nos hemos adaptado a ellas y muchas las hemos usurpado y de todo porque nos han ayudado bastante. Y hablamos del norte de América hasta el sur. Donde tenemos ceremonias de yagé, de ayahuasca, de rapé, de yurema, infinidad de ceremonias de las del norte, como las que vamos a hablar ahorita, que son las que me voy a enfocar, que son las del Camino Rojo, que tiene su origen con los indígenas del norte. Lakotas, chios, toda la rama de Tepón y de los del norte que nos han heredado grandes ceremonias que nos han ayudado a rescatarlo, ¿no? Pues, y todo viene a partir de más o menos de unos 35, 40 años para acá, en los 80, 79, 80 años para acá, que se introdujo todo esto, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es de todas las ceremonias lakotas, son más o menos como 7 u 8, y las que nos han heredado o hemos adoptado aquí en México, que no son las que todas, son las 4 o 5 nada más, que son las que hemos estado practicando aquí en México y que nos han estado mucho al rescate de nuestras nuevas generaciones y de nosotros, ¿no? Entonces, eso se trata de este taller, de informaciones, una invitación a este caminar y cómo se ha venido tejiendo ese caminar y esa telaraña y esa comuna que se vuelve al final como un camino espiritual bien marcado, que es el Camino Rojo, ¿no? Y todo eso se confunde el Camino Rojo con toda América, ¿no? Y se ha dado ese método de América, el Camino Rojo pues pertenece a todo el espíritu de la Lakota en realidad, ¿no? Y que en determinados momentos pues las tomamos, las robamos, las usurpamos y después ellos mismos, los abuelos lakotas, empezaron a apoyarnos, a fortalecernos y a enseñarnos profesionando, ¿no? No alejándonos mucho de la originalidad y de los conceptos de su espiritualidad, ¿sí? Sí, entonces, les decía pues de que América, todo nuestro continente americano está ampliamente nutrido de la multiculturalidad y espiritualidad, ¿no? Tenemos mucho de dónde agarrarnos, de dónde apoyarnos y de dónde ayudarnos ante la crisis que tenemos sobre espiritual y existencial de nuestra generación. Y estoy hablando de unos 30, 40 años para acá, cuando nace todo este caminar, ¿sí? Y yo quiero hablar específicamente del Camino Rojo, que es la espiritualidad que les corresponde a los lakotas, a los chios, a los indígenas del norte, ¿no? Que antiguamente pues no eran de Estados Unidos, eran toda la parte de Aridoamérica, ¿no? Sí, y de esas ceremonias que nos ayuda voy a hablarles De de las las que que nosotros nosotros practicamos, ¿sí? Practicamos, hablo desde mi persona, hablo desde, desde la experiencia que tengo ya de varios años, ¿no?
Y voy a empezar dando una reseña pequeña de cada una de las 7 ceremonias de los indígenas del norte. Antiguamente eran secretas, secretas, pero hoy ya los mismos abuelos las han abierto y las han apoyado y han venido a apoyarnos a llevarlas a cabo, ¿no? Y empiezo con una que es la que se llama la custodia del alma. La custodia del alma es una ceremonia que se hace por familia. En una familia de repente muere alguien que es muy querido, que es muy sabio, que por su gente y todo eso. Entonces guardan en una ceremonia especial que pasa a través del maíz, guardan un poco de su cabello, guardan un poco de su cabello durante un año en uno de sus altares que tiene cada una de sus casas, cada una de sus familias. Puede ser un hijo, puede ser un abuelo, puede ser el papá, puede ser la esposa, puede ser un hermano. Entonces, para que siga acompañándolos y siga fortaleciendo, siga ayudando y siga, dicen, ayudando, ¿no? Entonces, guardan un mechón de su cabello durante un año, una ceremonia especial que ya en el taller, en la plática, ya personalmente vamos a hablar de cómo se lleva esa ceremonia, ¿no? Pero esa es una, aquí en México, esas no se practican aquí en México. No, yo no he oído que alguien aquí en México, que un mexicano la practique. La practican los lakotas exclusivamente, ¿no? Porque es su parte que ellos mejor la entienden y que ancestralmente la han hecho, lo han usado como parte de su cosmogonía, como parte de su espiritualidad y como parte de su cultura, ¿no? Y por eso lo hacen, ¿no? Para seguir conservando su memoria y para que los esté acompañando. Sí, esa es la ceremonia de guarda del alma. Hay otra ceremonia que tampoco específicamente lo hacemos aquí en México, o sea, que se haga en sí la ceremonia es el parentesco. Existe el parentesco sanguíneo, ¿no? En todos sentidos, como padres, hermanos, primos, hijos, abuelos y todo eso. Pero este es un parentesco que nace por una afinidad de compartir, de complementarse. Y es una ceremonia donde yo tengo ciertas cosas y una familia tiene otras y a la vez ambos necesitamos de lo que necesita el otro. Entonces se hace una ceremonia especial y se hace comparte y nace un parentesco entre esas dos familias, como decir el compadrazgo aquí en México, ¿sí? Y en realidad sí se hace cuando hacemos las alianzas con otros grupos, con otros círculos, con otros clanes, con otras tribus, para fortalecer nuestro trabajo. Pero la ceremonia es muy, tiene unos protocolos y unos rituales muy especiales, muy hermosos, que nosotros no los hacemos. Nosotros hacemos ahora, hacemos un temazcalito, hacemos algo, hacemos una ceremonia, una velación, prendemos un fueguito, fumamos un tabaco, de repente rezamos la pipa y hacemos la alianza. Muy parecido a eso, pero la ceremonia que hace del parentesco dura una semana, sí, entonces no la hemos, yo no conozco a alguien que la haga aquí en México de esa manera, ¿no? Y esa es otra, la segunda ceremonia que hacen los lakotas y que nosotros no la hemos adoptado. Otra ceremonia es la preparación de la mujer, que puede ser así adaptada a nosotros, es como cuando se celebran los 15 años de una niña. Solo que los lakotas y los indígenas del norte, esa ceremonia se hace a la mujer, a la niña que tiene su primer periodo menstrual. Cuando llega su primer luna, entonces las abuelas, las mujeres sabias, le hacen una ceremonia especial y que dura tiempo, no es un día, 2, 3, 4 días, dura bastante tiempo porque la preparan para ser mujer, la preparan para ser madre, la preparan para los quehaceres, la preparan como mujer medicina, como mujer espiritual, como cuidadora, porque si ustedes saben y conocen,
el espacio y el lugar de la mujer entre los indígenas, lakotas y del norte es muy especial, ¿no? Muy especial. Ya hablaré de algunos detalles donde es muy sagrado su trabajo, es muy sagrada su intervención, como sagrada es su menstruación. Entonces, por eso la preparan espiritual, física y emocionalmente para ser mujer ya, no una niña. Mujer puede ser madre, ya puede ser todo, puede dedicarse a cuidar un hogar, a cuidar una familia, a fortalecer un matrimonio, una pareja, unos hijos. Entonces todo eso, ceremonia que dura tal vez hasta un mes, hasta que la niña esté preparada y lista para tener un compromiso de ese tipo, ¿no? Que acá versus profano, pues es como la presentación de la niña que cumple 15 años, tenga o no tenga su menstruación, cumpliendo sus 15 años, se presenta a la sociedad. La diferencia es que acá es como representarla, como para exhibirla, como para decir, esta niña ya está lista para que por ahí tenga pareja, tenga novio, ya se vaya a vivir, ¿no? Entonces es más o menos parecido, pero acá es algo más sagrado, porque dentro de los indígenas del norte, el periodo menstrual es una de las cosas más sagradas que respetan ellos, hombres y mujeres, ¿no? Dícense que la mujer en su periodo menstrual es más sagrada y está limpiándose para seguir creando con el Creador. Entonces la retiran a orar, se aleja de las cosas sagradas del hombre, de manejar el fuego, de manejar la cocina y te mantiene en meditación durante esos días para alistarse nuevamente para ser una mujer reproductiva, ¿no? Esa es más o menos la preparación de la mujer. ¿Sí? Es la tercera ceremonia. La cuarta ceremonia de la que quiero platicar también un poco, que es el lanzamiento de pelotas, muy parecido, no es nada que ver con el juego de pelota que se hace aquí de México, de Mesoamérica, ¿no? Es otro tipo de ceremonia donde se comparte la ceremonia del maíz y todo eso, y es como una competición para conseguir un trofeo y eso todo, pero es una ceremonia exclusivamente que se sigue haciendo para allá. Y voy a hablar más específico y más general y con mayor hincapié de las ceremonias que ya a partir de este momento las estamos haciendo aquí, ¿no? La primera que yo sé que llegó aquí a México fue la ceremonia del inipi, temazcal para nosotros los mexicas, que no es lo mismo. Si el inipi para los indígenas del norte tiene una connotación 100% espiritual, y que ahorita si conocemos los temazcales de México, se le ha dado esa connotación del norte espiritual, pero no es así. El temazcal que muchos hacemos aquí en México tiene su nacimiento en Inunipi y se ha estado mezclando o sistematizando con el temazcal que es México, que era y que tenemos que tener bien claro eso, que no es lo mismo, que el temazcal, los que hemos estado estudiando, el temazcal mexicano es de salud, es de terapia, es higiénico, es terapéutico exclusivamente, ¿no? Tiene sus connotaciones espirituales y todo eso, como la limpia, el sahumado, pero es porque es parte de la cosmogonía mexicana. Limpiar, purificar, sahumar, todos los ritos, todas las costumbres y todo lo que se hacía durante el día y durante los temazcales, ¿no? Pero el INIPI, ¿no? El INIPI tiene una cosmogonía espiritual exclusivamente, ¿no? Tiene mucho que ver con su vida diaria, tiene mucho que ver con su origen, con el nacimiento, tiene que ver con la astrología, tiene que ver con todo, tiene un simbolismo astrológico, cosmogónico y espiritual, ¿no? Tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Y su figura y su hechura y su construcción tiene un ritual sagrado también de ofrendas, de bendición, de pedir permiso, de limpiar, de purificarse, de saumarse, ¿no? Y cuando yo conozco el Temazcal hace como 32 años, tenía en México más o menos como 6, 7 años que había introducido.
y en el occidente de México lo introduce el INIPI, Raimundo Tigre Pérez, que es trabajar cualquier otro mojado de Estados Unidos. El INIPI dice, el lenguaje de la Lakota casi no habla de sustantivos y de todo eso, casi habla en verbo, en acción. Por ejemplo, INIPI significa te invito, vamos a sudar, que nosotros traducidamente es casa de sudación, casa de purificación, casa de limpia. Y Temazcal hay una controversia tremenda de que temas casa, Cali, de piedras calientes, y pues investigadores han dicho que no es en sí una traducción de, de, de la construcción del temazcal, ¿no? Entonces, el INIPI Lakota es una invitación, ven, que vamos a sudar, ¿sí? No es una traducción de INIPI, la construcción, no sé, sino es como esa parte espiritual o ritual de vamos a limpiarnos, vamos a purificarnos y vamos a hablar y vamos a tener ese rezo con los espíritus, ¿no? Porque toda la connotación del temazcal, la cota, tiene que son 4 puertas. Primero le habla a los espíritus, pide la ayuda. El segundo es a los abuelos y a la familia. El tercero es a los 4 elementos y a dar gracias. Y el temazcal original mexica es más terapia, más hablar, sacar lo que traigo y tratar de sanar y al final agradecer y todo eso, ¿no? Entonces, mucha diferencia. Y con el paso de los años se hizo una mezcla de ambos y queda como nombre Temazcal, pero originalmente era INIPI. Y Tlahuili pues se ha dado la tarea de hace más de 40 años, que yo recuerdo, el doctor Horacio y su hermano, de investigar el temazcal mexicano. Y nosotros que recibimos el temazcal del norte, que es el INIPI, pues nos hemos encargado de repente mezclar esas cosas, ¿no? Porque nos hemos metido a investigar ambos, a estudiar con ellos, y hemos hecho una adaptación de la medicina del temazcal, ¿no? Entonces se vuelve ritual espiritual y a la vez medicinal cuando es necesario, ¿no? Y eso es más o menos el INIPI que se adapta a México con nosotros y nos ha estado ayudando bastante, tanto espiritual, física y emocionalmente, ¿no? Es un hermano, de hecho, mi hermano que tiene la visita ahorita, es que es la medicina del alma. Sí, es así. Otra de las ceremonias que, que llegaron aquí a México es la danza del sol. La danza del sol, que también tiene su historia. Sí, son danzas que tienen miles de años usando los hermanos del norte. Y llega a México aproximadamente en el 1980, ¿no? Pero llega a México y también se adapta a la cultura mexicana, ¿sí? No se hace una danza del solacota. Los involucrados, que es el abuelo Tlacaele, fue invitado al norte por Leonard Crawdog, en un simposio que tuvieron por allá en Los Ángeles, se conocen y los invita a una danza del sol. Tlacaele, y ahorita les voy a pasar los nombres de todos los que estuvieron ese año allá, que fueron para allá. Entre ellos también estuvo danzando el abuelo Alfonso Tenoch, Aurelio Tepancali, el reverendo Tigre Pérez y Francisco Jiménez Sánchez Tlacaele. Son los mayores, como las cabezas, como los líderes espirituales. Recordando que en esos entonces Tlacaele estaba rescatando la cultura tolteca, la religión, la espiritualidad tolteca, que no era así como una etnia o una tribu, o sí, o sea, una corriente indígena, era como un movimiento social, ¿no? De preparar gente, guerreros, insurrectos, ¿sí? Como todos los que todavía prevalecemos. Entonces,
iban a esos simposios también para rescatar la dignidad de los pueblos indígenas, que era todo un movimiento social más que espiritual, ¿no? Y ahí es donde se conecta con Leonard Clodo, que es Lakota, que ya murió, en paz descanse, pero ha sido de los grandes ponentes y defensores del Camino Rojo y la espiritualidad Lakota y todo el indigenismo de América del Norte, en su lucha por rescatar sus tierras, su dignidad y toda su cultura y su espiritualidad. Entonces ahí es donde se conocen y son invitados. Y a los 2 años, Tlacaele empieza en México la danza del sol, que en el 1980, por ahí en su casa, en el patio de su casa. Y fueron varios allá con él a la danza del sol. Entre ellos está el abuelo Ocasio, Tectegua, de la Sierra de Nahualalco, es un traductor náhuatl, maestro de náhuatl también. Cristino Pérez, que está ahí, que todavía tiene su danza ahí en Oquila, Estado de México. Alberto Ramírez, que ahorita vive actualmente en Estados Unidos, por allá cerca de Michigan, pero eran mexicanos que participaron, los primeros mexicanos que participaron en una danza del sol, ¿sí? Que no podían participar. Cuando empiezan los mexicanos, luego ya empieza mucho extranjero a venir a las danzas del sol. Rufino, que es hermano pariente de Cristino Pérez también, y son los que manejan todavía la danza en Ocuilan, que son de las más antiguas que todavía se conservan vivas y en el mismo lugar, ¿sí? Heriberto Juárez de Coatepec, que fue de los brazos derechos del abuelo Tlacaele, ¿sí? Daniel Villagrán, ese no lo recuerdo yo, pero creo que vive por allá por la Sierra de Guadalupe. Y Luis Rodríguez, que todavía vive ahí en el Estado de México, y era el más chico, el más joven de los que participaban con el abuelo Tlacaele. Y él es ahorita mucho difusor informativo de toda esta información, historia y cultura que el abuelo Tlacaele vino a forjar después de la danza, después de haber estado danzando allá con el Lakota, ¿no? Hay muchas historias, hay muchas controversias, esas las vamos a hablar allá en el taller, si Dios quiere, en el grullo, sí. Pero más o menos es lo que es la danza Lakota. Y hay danzas en México, infinidad ahorita. De la primera fue en Coacalco, y en la casa del abuelo, después fue en Ocuila, después se vino aquí, y que son de las danzas que todavía se conservan, a Jijí, cerca del lago de Chapala. Después también se fue a Durango, y la de Durango también tuvo sus divisiones, y ahorita están trabajando aquí en San Isidro, Mazatepec, Durango, San Isidro. Y su servidor, empezamos en el Estado de México con el abuelo Alfonso Tenoch, que es la misma línea de Leonard Clodo y de un abuelo Geyoca, que se llama Wallace, que fue un difusor, y que mucha de la información histórica la estamos obteniendo de él, absolutamente del abuelo Wallace, porque fue el que escribió muchos libros de su espiritualidad, de su trabajo en Europa y en América, ¿sí? Y de esa línea viene mi círculo de danza, ¿no? Y yo tengo danzando cerca de 20 años, más o menos, sí, más aproximadamente 20 años, y estamos trabajando la danza aquí en Ixtlán del Río. Nayarit tiene ya ahorita 4 danzas del sol. De hecho, Nayarit ha sido pionero en muchas cosas, pionero en la visión de la montaña, pionero en las danzas del sol, y así en muchas ceremonias lakotas, porque los abuelos vinieron no los abuelos lakotas en su origen en principal, sino Tigre Pérez y Alfonso Teno y Aurelio Tepacali, son los que vinieron mucho a Nayarit a dejar esa semilla, ¿no? Y es como tenemos la danza del sol aquí en Nayarit. Otra ceremonia que es
con derecho de antigüedad Huirra, los hermanos Huirráricas, es la utilización del peyote, ¿sí? Y en ceremonias de peyote, que aquí es ir con los Huirras, con los Huirráricas, a sus ceremonias de tambor, calabaza, de limpia, de la jicurineira, del toro, del venado azul, de las caminatas del desierto, ¿sí? Pero que también los lakotas, con el pasar de los años, empezaron a utilizar el peyote para sus medicinas emocionales, medicinas del alma, enfermedades incurables las empezaron a utilizar el peyote para sanar. Y de ahí nace la mentada ceremonia y famosa y bonita, la misa espiritual lakota indígena, que es el tipi, llamado también ceremonia de 4 tabacos o de media luna, ¿sí? Que eso fue de aquí para allá, la adoptaron de México hacia el norte, ¿no? Pero que al final no la traen a través de una ceremonia de tipi, muy diferente a una ceremonia wixárika, es como una misa indígena, y así se maneja porque tiene un ritual, tiene un sagrado y un sacramento sagrado, que es el peyote, donde se celebra esa misa en honor o para rezar o pedir por un paciente, ¿sí? Y es toda la noche de 9 a 9, de 9 de la noche a 9 de la mañana, y son 4 puertas también, como toda la espiritualidad de Lakota, son 4 puertas en el Temazcal, 4 puertas en el tipi, como 4 años de visión, como 4 años de edad, así todo ese tipo de situaciones. La cosmogonía de Lakota siempre se maneja así. Y esa ceremonia de tipi, pues se hace en un tipi que originalmente era una casa de campaña de los indígenas. Y al empezarse a hacer la ceremonia se vuelve como un templo sagrado, y todo tiene un simbolismo, cada barrote tiene un símbolo, la forma de cómo se viste, la forma cómo se direcciona, el fuego cómo se acomoda, la media luna y todo, tiene una explicación y un ritual. Y su símbolo más fuerte es que es la falda de una mujer, ¿no? Tipi es mujer, es femenino, es un término femenino. Y el tipi se vuelve parte de todas las ceremonias temazcal indígenas, que hay un tipi. En una ceremonia de danza del sol hay una tipi, que son como la mujer que está de guardia y protectora de la ceremonia y de todos los que participamos en la ceremonia, ¿no? Otra de las ceremonias que viene implícita también en la danza del sol, y que a los danzantes más viejos que ya cumplieron con ciertos años y que están comprometidos con el camino, que están al servicio de su pueblo, de una gente, de un círculo, de un clan, se les entrega una pipa, sí, la pipa sagrada o chanupa sagrada. Y la chanupa tiene su nacimiento lakota exclusivamente, tiene una leyenda y una historia de entrega tremenda, hermosa y sagrada, ¿no? Y la entrega a una mujer para, para, para que el hombre tenga y su pueblo y las tribus tengan una mejor herramienta sagrada para poder comunicarse con el mundo espiritual, ¿no? Y es una piedra labrada con una boquilla, tiene un canuto de madera que tiene su simbolismo también muy especial. La piedra significa ser búfalo, es la tierra, la maca, la que nos nutre, la que nos da vida, y el madero, donde chupa uno el humo del tabaco, es el camino hacia el cielo. Entonces, cuando está uno rezando la chamuza, se llena con los poderes del universo, que son todas las direcciones, y cada exhalación es una intención que se va al universo, que regresa a las 7 direcciones para que venga una respuesta positiva por el rezo de la intención que se está haciendo esa chamuza. Entonces todo eso no lo han legado, no lo han dado a cuidar, ¿sí? No es muchos creen que son
trofeos, que cada vez que vas a ceremonias y te ganas algo, ¿no? Son ceremonias sagradas que nosotros comprometen y que tenemos que cuidar como ellos los han cuidado por muchos años, por muchas generaciones, ¿no? Y es así como nos llegan esas ceremonias. Y una de las ceremonias más usadas, aparte del INIPI, es la ceremonia de la visión de la montaña, una muy famosa Vision Quest, que también su ceremonia exclusiva y de nacimiento Lakota, ¿no? O de las tribus del norte, ¿sí? Y fue entregada también por una mujer, así como el INIPI, como la Chanupa, como el típico, Temazcal, todo eso fue entregado por una mujer, ¿no? Y la ceremonia de la visión de la montaña consiste en retirarse a un lugar natural semi-virgen, porque ya no hay muchos lugares vírgenes, pero fuera de la civilización, fuera de la urbe, un lugar, una montaña aislada, y se retira el visionario o lo retiran, lo siembran abajo de un árbol en un lugar especial, y ahí va a estar 4 días y 4 noches en rezos, en meditación, arreglándose sus cosas consigo mismo en completo ayuno, ¿no? De alimentos y de agua. Completamente se hace uno con la naturaleza y se hace mucho especialmente para preparar en el norte, para preparar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para la vida adulta. Es parte de su preparación de ser de joven a adulto, ¿sí? A hombre de compromiso, de trabajo, de tribu. No deja de ser niño. Esa es una de las cosas. Otras son cuando andas perdido por la vida, tienes crisis existenciales, no sabes por dónde llegar. Eso es un buen lugar para encontrar el camino y encontrarse uno mismo, ¿no? Necesitas rezar o ofrendar por alguien, enfermo, un pariente o algo, también puedes ofrendar ese rezo por eso. Necesitas cambiar de vida, necesitas cambiar de trabajo, de casa y se están poniendo las cosas difíciles, has estado enfermo y todo eso, necesitas retirarte a rezar. Y la visión de la montaña es algo muy especial para eso, ¿no? Porque estás completamente solo, lejos de todos, de cualquier contacto humano, solo contigo, con tu naturaleza, con tus miedos y tus propios demonios, ¿no? Y es bonito trabajar eso. Y se hace 4 años. Y nosotros tenemos la costumbre de que si algún día terminaste tus 4 años y necesitas volver a arreglar algo, pues tienes ese espacio para volver a hacerlo, ¿no? Todas estas ceremonias últimas que les estoy hablando, las hacemos aquí en Nayarit con sus servidores, así como hay otros lugares aquí mismo, con Aurelio, con la gente de Manuel del Oso, con la gente de Raíces de la Tierra, que somos los que estamos aquí en Nayarit. Sí. Y su persona pues trabaja todas estas ceremonias en octubre, noviembre y febrero. Sí, en octubre tengo Danza del Sol y ahorita les voy a hablar de otra ceremonia. No está mi esposa aquí, pero yo también hablo ahí en el taller de una ceremonia que nace no en el norte, no es de los Lakotas, pero nace de la danza del sol de Tlacaele, la danza del sol mexica, con muchos motes toltecas, de la necesidad de la mujer, porque originalmente la danza del sol no se permitía en mujeres. En México fue donde históricamente se empezó a permitir con más costumbre el que la mujer pudiera danzar la danza del sol, porque es exclusivamente de hombres, ¿no? Entonces, después de Temazcal y del Nipi y de la visión de la montaña, de la danza del sol, nace la danza de la luna, que nace pues de la danza del sol, para en lugar de danzar las mujeres en el día la danza del sol, danzan de la noche, y también danzan 4 noches, y ellas danzan en la luna llena de octubre. La mayoría de las danzas de luna las hacen en octubre, con la excepción de que a veces no coteja con el mes, las pasa para noviembre, pero la mayoría entre octubre y noviembre dan en luna llena.
Sí, están esas dos danzas. Y danzan 4 noches en ayuno igualmente, 4 noches en luna llena, con sus cantos, con sus rituales, con sus visiones también. Y y nace, ya les platicaré de su nacimiento histórico, como nació, nace de la necesidad de que tener un espacio también propio de las mujeres. En este caso, la que era pareja en ese entonces del abuelo Tlacael le pidió: "Oye, yo quiero rezar y también quiero una pipa, una chamufa, entonces no, pues haz tu danza, ¿no?". Y empieza la danza de la luna, con sus protocolos y sus rituales. En un principio trataron de investigar si existía históricamente algo ancestral sobre una ceremonia de luna, una danza de luna, y lo encontraron. Entonces la empezaron a forjar con mucho contenido y cosmogonía de la danza del sol, incluso mucho canto de la danza del sol, hasta que ya poco a poco se fue, se fue acomodando y fueron haciendo más reglamentos y fueron haciendo sus propios cantos, y ahorita es una hermosa danza que tiene alrededor de 35 años aproximadamente. Empezó en el 92 por ahí, 92, sí, más o menos como 30 y tantos años. Igual ahí en Coacalco, en la casa de Tlacaele. Fueron creo que 9 mujeres, por ahí tengo todos los datos que con todo gusto se los puedo pasar en el taller. Todo eso lo tengo bien investigado, escrito y bibliografiado. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hablar. Y algunos otros detalles de ceremonia de pipa, y vamos a hacer alguna ceremonia, si nos presta el tiempo, hacer un inipi, para que se conozcan las formas y las diferencias entre un inipi y un temazcal. Igual en el norte, pues hay muchas formas de temazcal. Está el temazcal del oso, temazcal de los solones, temazcal curativo, temazcal nada más funcional, temazcal de rameo, temazcal, etcétera, ¿no? Para conocer todas esas formas y cómo nacieron todas y cada una, y los años que tienen, ¿no? Este temazcal intertribal, así le llamo yo, porque tiene entre la cota y tiene terapéutico mexica, y tiene la parte de los terapeutas para las emociones y los cantos y todo eso, ¿no? Eso es más o menos lo que, ah, términos generales, lo que quería más o menos platicarles de lo que vamos a ver ahí en septiembre, si esto, no sé, alguna pregunta, algo que quieran que hablemos más. Sí, abuelo, quería preguntarle si se requiere algún material que tenga que llevar los participantes, las participantes, y también si los adolescentes pueden entrar al taller o necesitan ser un poco más grandes. No, es un taller abierto, desde niños hasta abuelos. No hay ningún problema en ese sentido, y yo sería encantado de recibir niños. Me encanta mucho trabajar con niños porque pues, en realidad son los futuros herederos de todo esto, ¿no? Ahorita hablamos de talleres de cultura y de rescate, porque nosotros hemos sido el puente de rescatar, pero en un futuro es una forma de vida, una forma de vivir ceremonialmente, de vivir espiritualmente. Yo creo que ellos son los mejores receptores y los que pueden vivir de esta manera, ¿no? De estas formas de vida, porque el taller de eso va, ¿no? O sea, nos ayudó a Ujú, rescatarnos a nosotros. Yo tenía por ahí tengo un escrito por ahí donde habla cómo todo este movimiento que empezó como social se volvió como un rescate espiritual y de ética y de moral, ¿no? Porque era así como una insurrección en los 68, el 70, que todos los pueblos estaban peleando y los estudiantes estaban peleando por su reivindicación y por su dignidad, y al ujú, final se vuelve toda una corriente espiritual, ¿no? Y esa corriente espiritual ya se quedó, entonces los mejores herederos son nuestros hijos, nuestros nietos. ujú. Entonces, ampliamente recomendado e invitado, ¿no? Somos mucha dinámica de tal manera que nadie nos podamos aburrir.
con cantos y todo. Si tienen tambores también, si tienen maraquitas, ayacastres también, pueden llevar y todo eso. Tendremos prácticas de tambor, de cantos, tanto lacotas como mechicas, como en agua, como terapéuticos y todo eso para diferenciar una cosa y la otra, ¿no? Muy Y bien, pues llevar cuaderno, pueden llevar cámaras incluso para grabar sus videos, llevar una USB para pasarle toda la documentación, a todo el que desee tenerla también. Sí, y sobre todo la disponibilidad para lo que se nos dé, ¿no? En esos muy casos. bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la aclaración. Y sí, qué bueno que pueden participar niños, me da mucho gusto eso, porque justo ellos son los herederos y la siguiente parte de la práctica, ¿no? De lo que se queda y de lo que se hereda también.